Esta charlita va a ser una charla breve antes del próximo break y se trata de un aspecto que por ahí no es de ninguna manera exclusivo a la neumonología, pero que sí nos toca a todos muy seguido, cada vez más seguido, digamos. Y casualmente hace 48 horas me estaba pasando que el miércoles a la noche nos llega la noticia, nos llega el aviso de que el jueves se canceló el vuelo y que nos pasaba un horario al cual nadie podía volar, no le podíamos consultar a Silvia porque estaba en un vuelo que estaba viniendo desde Dallas, probablemente junto con el doctor. Entonces, todo muy difícil, en el medio le meten un gol arriba, yo no quería saber nada, más nada. Cuando más o menos esto se encamina, yo digo, bueno, yo pongo el teléfono en silenciar y me voy a la cama cuando termine el partido. Me despierto al otro día, ya era la mañana, y tenía un mensaje de WhatsApp de la hija de un paciente con fibrosis pulmonar que me lo mandó a la 1:10 de la mañana, un audio de 4 minutos 20. Ya lo ves y no tenés ganas de escucharlo, porque ya no tenés ganas de escucharlo, pero obviamente lo terminás escuchando y obviamente terminás contestándole a la paciente, a la señora, tomando aire desde Aeroparque ya, porque me tomé todo ese tiempo para contestar. Pero esto está pasando cada vez más. Tenemos un contacto con los pacientes y a veces con familiares de pacientes que va más allá del consultorio. Y hay algunas cosas que en la medicina afortunadamente fueron cambiando y hay gente que fue acompañando ese cambio. Hay momentos en los cuales hay que sentarse y evaluar si ese cambio va a suceder a pesar de nuestras ideas o nuestras comodidades o no. Y nosotros creemos que este cambio se va a dar, ya se está dando y es muchísimo más fuerte que todos nosotros. Entonces decidimos en el sanatorio empezar a darle lugar, empezar a darle un espacio, empezar a darle un marco a esto y me dediqué a leer un poco y encontré cómo más o menos se le puede llegar a dar un marco y sobre todo cómo impacta en el cuidado de la salud, que es al fin de cuentas el objetivo primario que tenemos todos. Y esto está muy relacionado con la adherencia, que de hecho es parte del título de la charla. Adherencia que el paciente, si no tiene un turno rápido, no va a ir al consultorio, va a ir a la guardia, van a ir los sobreturnos. Si no tiene turno para la receta, va a abandonar el tratamiento, va a quedarse sin medicación. Los controles de la enfermedad van a empeorar. Entonces todo esto, mucha gente se sentó y se puso a escribir de qué se trató todo esto y hacer algunas definiciones. Por empezar, la definición de adherencia. Es el grado en el cual la conducta de una persona coincide con las indicaciones médicas. Esto es lo más parecido, en lo que más coinciden todos los autores, desde trabajos de investigación dirigidos por ahí particularmente a EPOC, que es lo que estoy tratando de hacer en el sanatorio, hasta definiciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo puede fallar? Puede fallar, como decía Sam, de dos maneras. La falla primaria es la falta de inicio en la conducta terapéutica indicada. Y esto no es lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente no es que uno le diga al paciente, bueno, usted tiene diagnóstico de POC, le hago la indicación de la medicación, y el paciente dice, yo no la voy a usar. Lo más frecuente es todo esto. Y esto lo vemos ya en un porcentaje muchísimo más alto de todos nuestros pacientes. Y repito, probablemente muchísimo más alto de los pacientes de cualquier médico de cualquier especialidad. La subutilización de la medicación, la sobreutilización de la medicación, los olvidos, la alteración de la dosis, la alteración de la agenda, si la recibe el horario y el momento adecuado o no. Y para nosotros en particular, la técnica inhalatoria inadecuada, que ya hablamos en la charla anterior, que es una de las principales condicionantes de la falla del tratamiento en enfermedades obstructivas, es una forma de falla en la adherencia también. ¿Por qué? Porque la indicación que nosotros dimos no se puede cumplir. Hay dos puntos con respecto a la falla de la adherencia. No es una variable dicotómica, no es hay adherencia o no hay adherencia. Y es un aspecto multifactorial la adherencia, tiene muchos componentes. Por ejemplo, ¿por qué no es dicotómica? Porque yo a un paciente le puedo dar una serie de indicaciones para el cuidado de su salud que suelen ser varios. Entonces el paciente recibe la dosis adecuada de la medicación, pero sigue fumando. Y la dieta la cumple a veces. El ejercicio, poco. ¿Cómo se mide el ejercicio? Difícil. Y determino un número cualquiera, 50% de adherencia al tratamiento. No importa, estos números no importan porque realmente es muy difícil evaluarlo y esto no está evaluado como para ponerle valores. Pero lo que sí podemos decir es, hay distintos grados de falla en la adherencia. Y hay algunos factores en los cuales nosotros podemos actuar y hay otros en los que no. Principalmente los factores sociales son un poco difíciles de actuar, pero tenemos algunos como los que creemos que tenemos 100% controlado, que es yo te digo qué tenés que tomar, cuándo lo tenés que tomar, cómo lo tenés que tomar, cuánto tiempo lo tenés que tomar.
Y algunos otros del paciente, por ahí explicarle bien un tratamiento, explicarle bien la enfermedad, explicarle bien a su ambiente, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros podemos empezar mejor dicho, lo que hacemos todos los días es aumentar la adherencia dentro de todo mediante las intervenciones en estas dos esferas. Particularmente en EPOC se vio que la frecuencia de las dosis de la medicación es uno de los factores más importantes en la disminución de la adherencia, seguido por el apoyo social y emocional, y no influido por edad, nivel educativo o estatus socioeconómico, que es algo que muchas veces nosotros creemos que juega un rol importante. Obviamente esto es variable, pero esto es un trabajo muy particular solamente en EPOC y es un poco lo que más tengo leído, entonces por eso lo traigo a colación. Pero lo principal es la frecuencia de la dosis, o sea, cada cuánto tengo que tomar la medicación. Más o menos es un poco lo que hablábamos antes cuando hablamos de terapia con biológicos para pacientes asmáticos. Lo primero que pregunta el paciente es: ¿yo esto lo tengo que recibir para toda la vida? Esta tabla desagradable lo que dice en realidad es cuánto porcentaje de adherencia hubo recibiendo la medicación. Una vez por día, 2, 3 o 4 veces por día. Todas mejoraron la adherencia, ¿sí? O sea, esto es porcentaje de días, este es el valor más importante, días no cubiertos con el tratamiento, ¿sí? Perdón, días cubiertos con el tratamiento, más días con menos dosis, ¿sí? Y a medida que se aumentan las veces que tiene que tomar la medicación por día, disminuye la cantidad de días que realmente la recibió. ¿Cómo podemos nosotros desde nuestro lado registrar la adherencia? Hay distintas maneras, algunas mucho más específicas y mucho más representativas de la verdadera adherencia, y otras bastante menos, ¿sí? Hay métodos directos e indirectos. Como ya verán, el espacio para métodos directos es bastante pequeño, porque hay uno solo, que son los métodos bioquímicos. Esto por ahí se utiliza con algunas drogas en particular, se utiliza con algunas drogas inmunosupresoras en trasplantes, se utiliza con algunas drogas en enfermedades neoplásicas, etcétera, etcétera, que es dosar la droga en sangre. A ver, lo está recibiendo y está en un rango terapéutico determinado de la droga, algo que nosotros no lo usamos en ningún aspecto. Y después los indirectos sí, son muy variables, la estimación por el médico, porque uno le pregunta al paciente, el reporte mismo del paciente a veces por cuestionarios que se lleva a la casa, los contadores de los comprimidos o de los aerosoles mismos para ver cuánto lo estuvo usando, cuánto no lo estuvo usando. Sería muy raro que un paciente no use la medicación y caiga fuera del consultorio en la sala de espera y vacíe el aerosol. No ayuda. Los resultados clínicos, ¿el paciente mejora o no mejora? Bueno, eso es lo que siempre vemos, y en realidad a partir de ahí empezamos a evaluar todo el resto. Y algunos son de monitoreo electrónico, algunos aerosoles incluso, en realidad lo que se hizo fue, se le colocó monitoreo electrónico a los aerosoles para trabajos de investigación. Entonces uno después tiene la hora en la que el paciente hizo la aplicación. Y bueno, esto es todo lo que les comenté recién. Y hay a raíz de la mayor o menor adherencia distintas consecuencias. Mayor mortalidad por más exacerbaciones, peores síntomas, peor control de todas las enfermedades concomitantes, como contaba recién Agus, mayor uso de recursos de salud, como consecuencia de todo esto, consecuencias económicas claras. Pero para nosotros las consecuencias son estas. Y sobre todo, que nos caen los pacientes. Entonces tenés la agenda llena y te llaman y te dicen: doctor, vino un paciente que si lo puede ver, que es solamente por la receta. Sí, aparte de la receta yo te tengo que, más el que te golpeó la puerta, más el que pasó por la guardia, más el que lo visitó al familiar que estaba internado, entonces aprovechó y pasó. Bueno, lo cierto es que a nosotros por ahí nos irrita en el momento, pero es algo que excede al paciente y que también, digamos, nosotros somos de alguna manera también responsables de organizar un poco mejor esto. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos llegada al sistema de organización. Alguien nos agarra y nos dice: bueno, vas a cobrar esto por hora y vas a ver, el primer día que te dicen, vas a ver un paciente cada 20 minutos. A las 2 semanas tenés un paciente cada 5 y llegas y ves la hoja que dice 8805, 807, 810, ya está. Y después, bueno, este tema del impacto de la baja adherencia está estudiado, o sea, están asociados los días, el porcentaje de días en los que se cumple el tratamiento con
las visitas a hospitales, las internaciones, las visitas a sistemas de emergencia, etcétera, etcétera, y como consecuencia de todo esto, los gastos. Básicamente, en resumen, lo que dice este trabajo en particular es que para una cohorte de 1000 pacientes con diagnóstico de POC, un aumento del 5% en la adherencia llevaría a una reducción del 2,5% en las internaciones. Transmitido eso a números, a plata mejor dicho, la reducción del costo anual estimado en gastos en salud sería de casi $300.000 en internaciones y 7.000 y pico en consulta de urgencia. Esto con una reducción anual en el gasto médico de unos $300.000. ¿sí? Son cifras más bien pequeñas para lo que es todo el resto de las enfermedades habitualmente. Pero el paciente lo siente igual. El paciente que tiene que venir menos a la consulta, que venir menos al sistema de emergencia, etcétera, etcétera, lo va a agradecer. Esto lo vimos en la charla anterior. Entonces, acá es donde nosotros queremos ver de qué manera podemos solucionarnos por ahí un poco más el problema nosotros. No tener todos esos pacientes con sobreturnos, descargar un poco las visitas a la guardia y aumentar la adherencia de los pacientes al tratamiento. La forma de utilizar la tecnología son varias dentro de lo que es este manejo de los pacientes. Y existe el concepto de telemedicina. Telemedicina no es más que escuchar los 4 minutos y 20 segundos del audio de la familia del paciente y contestarle. Sí, el lunes lo veo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud definió la telemedicina ya hace rato como el delivery, el brindar cuidados de salud en el momento en el que la distancia es un factor crítico. Acá lo que vemos es que por ahí la distancia no es un factor crítico, pero sí los tiempos y la accesibilidad del sistema de salud por muchísimos motivos. No sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos pasa que a principio de mes vienen todos los pacientes de la agenda y a fin de mes vienen la mitad. ¿Por qué? Porque ya no tienen la plata para viajar, ya no tienen la plata para pagar el coseguro de la obra social cuando llegan. Entonces los factores de adherencia son múltiples. ¿Y cuáles son las opciones? Son varias. La primera que se evaluó, y que por ahí uno la hace a veces sin darse cuenta, es las interconsultas electrónicas. ¿De qué se trata esto? Es una comunicación asincrónica, o sea, un médico agarra, consulta por su paciente, deja escrito en algún sistema, manda interconsulta al neumonólogo. El neumonólogo evalúa el caso por separado, en su consultorio, las imágenes, los datos que tenga y responde. ¿sí? ¿A qué apuntó esto en un primer momento? Ustedes dicen, esto lo hacemos seguido. Está bien, pero en un primer momento lo que no había era registro de esto, era comunicación telefónica. Che, te mando las imágenes de este paciente, me comentás, a ver qué te parece. Mirá, me parece que es esto, me parece que es lo otro, y no había ningún registro en la historia clínica, cuando no tenías un interconsultor en el lugar, obviamente. Entonces lo que se hacía era el Primary Care Practitioner, el médico de atención primaria, realiza la interconsulta y el especialista responde. O dice, tengo que ver al paciente, o dice, dame más información, o responde directamente por vía electrónica. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los primeros resultados no fueron evaluando a los pacientes, fueron evaluando a el médico que pide la interconsulta. Tuvo altos valores de satisfacción por la respuesta rápida, el rápido acceso a la especialidad, la mejor comunicación, etcétera, etcétera. De lo único que se quejaban era que yo quiero que me haga la interconsulta uno en particular y por ahí no lo podían seleccionar. Eso no pasaría, por lo menos en nuestro ambiente se me ocurre. El especialista ya la respuesta era menos uniforme. ¿Por qué? Porque nosotros siempre necesitamos saber más. Siempre necesitamos que nos den un dato más y porque aparte decimos, mirá, yo tampoco estoy seguro de que con esto que yo te respondo, si no veo al paciente, tenga la respuesta asegurada, digamos. Pero los pacientes sí tuvieron altos niveles de satisfacción. ¿Por qué? Porque les ahorramos todo esto, les ahorramos ir y venir, les ahorramos tiempo. Saque turno con el neumonólogo, pero el neumonólogo seguramente le va a pedir algún estudio. Así que yo ya le voy pidiendo por las dudas la tomografía y la espirometría. Tiene el turno para todo eso. Entonces el paciente realmente está mucho más conforme con eso. Sobre todo porque cuando el neumonólogo, el interconsultor, dice, lo tengo que ver, ya está. Hay un montón de cosas organizadas, charladas previamente y la conducta va a ser mucho más dirigida y realmente ese paciente algo va a tener y algo se le va a solucionar cuando vea al interconsultor. Particularmente en asmas hay un metaanálisis de 22 estudios sobre las intervenciones con telemedicina y los niveles de control. ¿Qué relación hay sobre
el control del asma. Y se evaluaron distintas tecnologías. Una es manejo de lo que se llama telecase management, que es el manejo de todo el caso de principio a fin, o sea, el paciente contacta al médico a distancia y todo el seguimiento es a distancia, que puede ser con teleconferencias, puede ser hablando por teléfono, de cualquier manera. Puede ser por la consulta de un aspecto específico, o sea, lo está viendo otro médico y nos consulta una parte nada más, interpretación de un estudio, evaluación de un problema en particular. La teleeducación, ¿qué es? Es los mensajes que se le pueden mandar al paciente de manera generalmente sistematizada. Recuerde que los días que no fuma le benefician bueno, el paciente ese día no fuma. Recuerde que la utilización adecuada de la medicación inhalada, entonces el paciente se acuerda de utilizar la medicación y de cumplir con el tratamiento. El telemonitoreo, que es un poquito esto que decíamos de poder ver cuánto el paciente cumple o no con el tratamiento. Si utilizó el aerosol, si no lo utilizó, etcétera, etcétera. Los recordatorios. Una alarma que le suena, horario de utilizar el aerosol. Y después los combinados, cualquiera de estos combinados entre ellos. Y se utilizaron los cuestionarios de control más habituales y los cuestionarios de calidad de vida más habituales. Y los resultados es que ninguna intervención individual cambió los niveles de control, el manejo a distancia sí mejoró un poco la calidad de vida, pero todas las formas combinadas mejoraron las dos cosas. O sea, si utilizo más de una forma de comunicación con el paciente, mejoro el nivel de control del asma y la calidad de vida. Y esto se puede utilizar obviamente para muchísimas enfermedades. Y acá es donde nosotros quisimos intervenir de alguna manera y diagramamos una forma de atención que empezamos a poner en práctica. Dentro de un tiempo la idea es evaluar esta respuesta, ¿sí? Es evaluar cuánto le sirvió al paciente y cuánto nos sirvió a nosotros. Nosotros tenemos un lugar que es el laboratorio de función pulmonar donde el paciente tiene el primer contacto con el programa. ¿De qué manera? Hay un residente que siempre está rotando ahí y como siempre el residente es comodín, lo lamento. De demanda espontánea llega el paciente del consultorio. Yo lo veo en el consultorio y le digo, bueno, usted tiene diagnóstico de POC, nosotros tenemos un programa en el cual vamos a hacerle un seguimiento para asegurarnos que reciba la medicación, ver que no tenga exacerbaciones, detección temprana de exacerbaciones, que esto en muchos lugares se hace, para evitar que el paciente tenga que ir a la guardia, etcétera, etcétera. Suba a planta baja, que lo va a recibir un médico y lo va a ingresar en el programa. Lo recibe el residente en los horarios de rotación, lunes a viernes de 9 a 12 y de 13 a 15, y se le explica al paciente que ingresa al programa, se le hace un interrogatorio y se registra el valor de la última espirometría, si no tiene una reciente se le hace una del momento, de esa manera se lo categoriza dentro de la guía GOLD. El hecho de hacer una espirometría en el momento, ya al paciente le está solucionando un problema, que es que no tiene que sacar turno para una espirometría. Se le entrega una tarjetita y le da un número de teléfono y le dicen, mire, si siente que de repente le falta el aire más que lo habitual, si está con más tos que lo habitual, si está con fiebre, con cualquier síntoma que usted considere respiratorio, llame a este número. Y un pequeño folletito con algo de material. Entonces, cuando el residente recibe el llamado, que obviamente tampoco lo tenemos las 24 horas con el teléfono, para que no le pase lo que me pasó con la familiar de este paciente, en un horario lógico, tiene el teléfono activado y recibe el llamado. Entonces, según la evaluación que el residente hace del caso, va a definir si el paciente tiene que ir a la urgencia y decirle, no, mire, vaya en este momento a la guardia, que lo van a ver ahí, nosotros lo vemos como interconsultores. O, mire, lo va a evaluar un médico de staff, ¿sí? Un médico que está a cargo del programa. Puede ser que el médico lo llame para ahondar un poquitito más en los detalles y quizás si lo conoce hacer un manejo en particular con su caso, o puede ser que lo venga a ver al médico, ¿sí? Dependiendo de cada caso. Cuando requiere una evaluación presencial, lo que tenemos es un consultorio, que es lo más difícil de conseguir, un espacio libre, un ratito aunque sea, en la semana para que el paciente pueda llegar directamente. Es decir, yo hablé antes de ayer con este número que usted me dijo y me dijeron que venga hoy. Fenómeno. Tengo ahí un espirómetro disponible, le puedo hacer una evaluación yo directamente. Evité, si detecté tempranamente una exacerbación, evité por un lado que esa exacerbación empeore y por otro lado que tenga que ir a la guardia, esperar, etcétera, etcétera. Muchas veces los pacientes dicen, no, yo que prefería esperar un poquitito más y que me vea usted en el turno que ya tenía dentro de 2 semanas antes que ir a la guardia. Y cuando requiere una evaluación telefónica, bueno, lo llamamos nosotros, ¿sí?
hay varias preguntas que están sugeridas por estos trabajos que evaluaron la telemedicina, que son un poquito más amplias que las que habitualmente se hacen en los interrogatorios de calidad de vida o de disnea, ¿sí? Que son los que se utilizan en la guía Gold. Pero bueno, esto es un poquito personalizable y se supone que tampoco es tan estricto, sino que uno se tiene que guiar para poder evaluar adecuadamente el caso. Y después de eso, si el paciente se hace ese control, se hace esa evaluación si la necesita, pero si no la necesita, nosotros tenemos también cada tanto ese consultorio disponible para que el paciente concurra sin turno, digamos. También le podemos dar un turno ya dentro de los programas que tenemos, pero si tiene algún problema, ese consultorio también está libre para que vengan a vernos o para que nosotros periódicamente también los llamemos. Hace un tiempo que no sé nada de ustedes, ¿es porque estuvo todo bien o es porque se olvidó que tiene un número de teléfono o perdió la tarjetita o lo que sea? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien, bueno, sí, su ruta. ¿Y cuáles son los costos? Ese es el tema, que realmente los costos resultan, para lo que es el gasto en salud habitualmente, resultan relativamente bajos. Un espirómetro, probablemente este no sea el número ahora, me quedó el número de charlas previas, así que nadie sabe cuánto sale nada ahora, así que puedo poner un kilo de manzanas que tampoco sé cuánto va a salir. Una línea telefónica, un teléfono, cosas relativamente sencillas, y lo más importante, conseguir un lugar, un espacio físico que ni siquiera nosotros tenemos para el servicio todavía, para que los pacientes puedan venir y los podamos ver directamente, ¿sí? La idea es, estamos con bastante tecnología alrededor y a veces nos preocupamos, decimos, uy, hasta salió la aplicación para ver cada cuánto prendés la pantallita del teléfono, no la quieren ver, no la quieren ver. Pero lo cierto es que podemos brindar algunos aspectos de la tecnología que son mucho más útiles a lo que estamos haciendo, y básicamente el foco de la charla no fue tanto los pacientes, sino nosotros también adaptarnos un poco y sacarnos un poco de encima alguna de la carga y asimilar de la mejor manera y tomar un poco el control de eso, porque si no tomamos el control de esto, esto va a seguir sucediendo y el control lo va a tener otro. Así que nada, es solamente una charlita sobre esto, así que les agradezco mucho la atención y los invito al segundo break.